Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En una pequeña capilla de París, en medio del silencio nocturno y el resplandor de una luz inexplicable, una humilde joven hija de labradores escuchó palabras que cambiarían la historia espiritual del mundo. Su nombre era Catalina Labouré, una religiosa sencilla, casi desconocida, pero elegida para recibir uno de los mensajes marianos más profundos de todos los tiempos, el origen de la medalla milagrosa. Su vida, marcada por la obediencia, la discreción y un amor inmenso por la Virgen María, nos invita hoy a detenernos, a mirar hacia el cielo y a descubrir que Dios sigue obrando maravillas en los corazones más humildes. Acompáñame a recorrer esta historia que une el cielo con la tierra y que continúa derramando gracias en millones de personas alrededor del mundo. Bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de los objetos religiosos más reconocibles del mundo, la medalla milagrosa. Pero lo que es realmente fascinante, yo creo, no es solo el objeto, sino la persona que lo originó todo, Catalina Labouré, una monja francesa del siglo XIX cuya vida es, una paradoja increíble. Totalmente. Y para explorarla, la verdad es que tenemos un material de partida excelente. Por un lado, una biografía muy detallada, Catalina Labouré, la santa del silencio, que nos acerca mucho a su mundo interior. Y por otro, un análisis histórico que nos da el cuadro completo, que examina las llamadas mariofanías del siglo XIX no como eventos aislados, sino como una respuesta de la Iglesia Católica a la tremenda agitación política y social de la época. De las apariciones en la Rue du Bac de París, queremos entender a la mujer detrás de ellas, a esa figura enigmática, silenciosa, y desentrañar las fuerzas históricas que permitieron que una visión tan personal se transformara en un fenómeno de masas que perdura hasta hoy. De acuerdo, pues entremos en materia. Lo primero que me llamó la atención al revisar las fuentes, y es algo que creo lo cambia todo, es que la mujer en el centro de este fenómeno mundial, Catalina Labouré, era analfabeta hasta los 18 años. Sí. De hecho, sus compañeras en el convento, según los escritos, la llamaban directamente la tonta o la boba de la comunidad. Esto choca con toda idea preconcebida. ¿Cómo es posible? Es que esa es precisamente la clave para entender toda la historia. Su origen lo define todo. Nació en 1806 en un pueblo perdido de la Borgoña, en una familia de granjeros. Su madre muere cuando ella tiene solo 9 años y a los 12, fíjate, se convierte en la matriarca de facto de la casa. ¿Con 12 años? Con 12 años. Su vida no era la teología ni los libros, era el trabajo físico, duro, constante. La cocina, el huerto, los animales. Era una campesina con una fe muy profunda, sí, pero tremendamente sencilla, sin ninguna formación intelectual. O sea, una vida anclada en lo práctico, en lo terrenal. ¿Y esa personalidad cómo se forjó en ese ambiente? Pues las fuentes la describen con una coherencia asombrosa. Era callada, reservada, casi invisible, de una humildad que hoy nos costaría mucho entender, yo creo. Dicen que aceptaba siempre las tareas más ingratas, las que nadie quería y sin una sola queja. Ya. Y lo interesante es que no lo hacía por resignación, ¿sabes? Sino desde una convicción de servicio, de disponibilidad total. Su lema parecía ser hacer lo que toca sin hacer ruido. Y es esa cualidad la que lleva a su biógrafo a llamarla la santa del silencio. Me impactó una frase del libro que dice que ese silencio es una faceta femenina difícil, casi imposible. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Se refiere a que su silencio no era timidez,
Era una disciplina férrea. Fue su característica más definitoria. Piensa que guardó el secreto de ser la vidente de la medalla durante 46 años. 46 años. Solo lo confesó en su lecho de muerte. Vivió toda su existencia en el más absoluto anonimato, mientras el objeto que ella había inspirado daba la vuelta al mundo. Nunca buscó ni un ápice de reconocimiento. Era un silencio elegido, custodiado. Increíble. Y es esta mujer, con este bagaje, la que llega en 1830 al noviciado de la Rue du Bac, en pleno corazón de París. Un choque de mundos brutal, me imagino. Uf, total. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, que es exactamente lo que ella relató haber visto. El evento central, el que da origen a todo, ocurre en la capilla del convento la tarde del 27 de noviembre de 1830. Según su propio testimonio, que se escribió años después, vio a la Virgen María. La descripción es muy, muy detallada. Estaba de pie sobre un globo terráqueo y con su pie aplastaba la cabeza de una serpiente. Llevaba unos anillos con piedras preciosas de los que salían rayos de luz muy brillantes. Una imagen potentísima, pero ¿los rayos que salen de sus manos tienen un significado concreto o es pura simbología de, no sé, de poder divino? Pues las fuentes son muy específicas aquí. Según el relato de Catalina, una voz interior le explica que estos rayos son el símbolo de las gracias que derramo sobre las personas que me las piden. Ajá. Pero añade un detalle fascinante. Algunas de las gemas de los anillos no emitían luz. Estaban como apagadas. ¿Y eso por qué? ¿Tenía alguna explicación? Sí, y es un apunte teológico muy curioso. La misma voz le explicó que esas gemas oscuras representan las gracias que la gente se olvida de pedir. Vaya. Es como un recordatorio dentro de la propia visión. Hay más gracias disponibles de las que la humanidad solicita. Después, alrededor de la figura, apareció una inscripción en letras doradas. «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Y de ahí directamente la orden de crear la medalla. Exacto, la voz es muy clara. Haz acuñar una medalla según este modelo. Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias. E inmediatamente después, la visión gira sobre sí misma y le muestra el reverso que debía tener la medalla. Una letra M grande, coronada por una cruz, y debajo 2 corazones. Uno rodeado de espinas, el de Jesús, y otro atravesado por una espada, el de María. Y la voz concluye con una frase lapidaria. La M y los 2 corazones ya expresan bastante. Se lo cuenta a su confesor, el padre Aladel. ¿Cuál es la reacción inicial de un sacerdote ante una novicia que encima era analfabeta, que llega con una historia así? Me imagino un escepticismo total. Absoluto. Su primera reacción fue despacharla sin miramientos. Las fuentes recogen sus palabras. Lo calificó de pura ilusión y sublimaciones de novicia. O sea que pensó que estaba loca, básicamente. Básicamente, pensó que era la imaginación exaltada de una joven campesina impresionada por la vida en la capital. Le prohibió volver a pensar en ello. Pero ella no se rindió. 2 años es mucho tiempo para insistir. ¿Qué hizo que un hombre de iglesia, que seguramente estaría acostumbrado a historias de fervor, finalmente cambiara de opinión? Allí está el quid de la cuestión. Catalina no cede, pero no lo hace con histeria ni con éxtasis místicos, no. Durante 2 años, con una calma y una certeza que debieron ser desconcertantes, le repite el mensaje en cada confesión. El punto de inflexión, según relatan las fuentes, es cuando ella le transmite una última advertencia, con esa sencillez suya. La Virgen está molesta. Para un sacerdote de esa época, eso no es una amenaza personal, es una advertencia espiritual de un calibre tremendo. Es el peso de esa posible responsabilidad ante Dios lo que finalmente le hace ceder y, muerto de miedo, decide consultar a sus superiores. Y lleva la historia al arzobispo de París, Monseñor de Quelen. Uno esperaría aún más cautela, más burocracia eclesiástica. Pues, para sorpresa de todos, incluido el propio Aladel, el arzobispo se muestra increíblemente entusiasta. ¿Ah, sí? Sí. No solo no lo ve como una fantasía, sino que da su permiso de inmediato sin siquiera querer conocer la identidad de la vidente. Simplemente dice, no veo ningún inconveniente, es conforme a la fe. Y así, las primeras 1.500 medallas se acuñan en junio de 1832. Bien.
Tenemos la visión, un confesor convencido y un arzobispo entusiasta. Pero para que 1.500 medallas se conviertan en millones y en un fenómeno global, se necesita algo más que un permiso eclesiástico. Las fuentes sitúan esto en un contexto histórico y político muy concreto. Es que el momento lo es todo. Aquí es donde el análisis histórico es fundamental. La visión ocurre en 1830. ¿Qué pasa en Francia en 1830? La Revolución de Julio. Exacto, que derroca al rey Carlos X. El siglo XIX, como explica el texto sobre las Mariofanías, es un periodo de crisis existencial para la Iglesia católica. La Revolución Francesa y las posteriores olas liberales han destrozado el antiguo régimen. La Iglesia está perdiendo poder, propiedades e influencia a una velocidad de vértigo. Dicho de otro modo, la Iglesia estaba completamente a la defensiva. Totalmente. Se sentía asediada. Y ante esa ofensiva del laicismo, el Vaticano impulsa una contraofensiva espiritual, una estrategia para reafirmar su autoridad, ya no con ejércitos, sino a través de un devocional renovado. Y la figura central de esa estrategia va a ser la Virgen María, y en concreto el dogma de la Inmaculada Concepción, que aún no había sido proclamado oficialmente. O sea que según este análisis, estamos hablando de un fenómeno que, más allá de la fe personal de Catalina, fue en cierto modo instrumentalizado. Sugieren las fuentes que el arzobispo vio inmediatamente su potencial, digamos, propagandístico. El análisis histórico sugiere que, conscientemente o no, encajaba como un guante en la estrategia eclesial del momento. Claro. Las apariciones marianas que se dan en Francia en esa época, la Medalla, luego la Salette y finalmente Lourdes, se interpretan desde la jerarquía como una respuesta divina a los errores del racionalismo. Son un mensaje del cielo que valida la postura de la Iglesia. Y esta medalla era la herramienta de marketing perfecta. ¿Por qué perfecta? Por varias razones. Primero, llevaba la inscripción sin pecado concebida, lo que fue un impulso popular potentísimo para que el Papa Pío IX, años más tarde, en 1854, proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Era la voz del pueblo pidiendo el dogma. Exacto. Inspirada por el cielo. Pero luego ocurrió algo que nadie podía haber planeado y que fue el verdadero catalizador. Aquí es donde entra la epidemia de cólera. Justo en 1832, cuando se acuñan las primeras medallas, París es golpeada por una epidemia de cólera devastadora. Las fuentes describen una ciudad aterrorizada, miles de muertos, la medicina no podía hacer nada. En ese contexto de pánico y desesperación, las hijas de la caridad, las monjas de la Orden de Catalina, empiezan a repartir estas medallas entre los enfermos, en los hospitales, en los barrios pobres. Y la gente empieza a asociarlas con protección. Con curaciones. Empiezan a correr los relatos, conversiones de última hora, curaciones inexplicables, gente que se salva. Sean reales o percibidos, el efecto es el mismo. El boca a boca es imparable. Y aquí ocurre el cambio clave. La medalla deja de llamarse oficialmente Medalla de la Inmaculada Concepción, y la gente en la calle la rebautiza. Le dan su propio nombre, la Medalla Milagrosa. Y ese fue el verdadero despegue, totalmente. La expansión fue explosiva. Para 1836, solo 4 años después, ya se habían distribuido más de 12 millones, únicamente en Francia. Es una cifra astronómica. Millones de medallas, un dogma papal en el horizonte, un movimiento devocional que se extiende por todo el mundo. Y la pregunta obvia es, ¿dónde estaba Catalina Labouré en medio de esta explosión que ella misma había provocado? Y aquí volvemos a la paradoja inicial, que es lo más asombroso de su vida. Catalina pasa los siguientes 46 años en el más completo y absoluto anonimato. La destinan al hospicio de Enghien, en un barrio obrero y pobre de las afueras de París, y allí vive una vida monótona, oculta, hasta su muerte. ¿Qué hacía exactamente? ¿Cuál era su día a día? Pues las tareas más humildes que te puedas imaginar. Durante décadas trabajó en la cocina, en la lavandería, se encargó del gallinero y de las vacas del asilo y sobre todo cuidó de los ancianos residentes. Y nadie sabía nada. Nadie. Ni sus compañeras más cercanas, ni los ancianos a los que atendía. Supo jamás que esa monja callada y discreta era la vidente de la Rue du Bac. El informe oficial de su superiora, escrito años después, es demoledor en su simpleza. La describe como una persona de ingenio y juicio poco brillantes.
Es casi como si hubieran elegido a la persona menos probable, a la que menos podía beneficiarse o envanecerse de una experiencia así. Exacto. Hay una anécdota final que ocurre durante la Comuna de París en 1870 que define su carácter a la perfección. La situación es caótica, hay detenciones y Catalina es arrestada y llevada a declarar contra una de las residentes del asilo, una mujer que, según los testimonios, la había maltratado y humillado durante años. Le piden que testifique en su contra. ¿Y qué hizo? Se negó a decir una sola palabra. Ni una. Increíble. Para ella, esa persona, a pesar de todo, merecía respeto y caridad. Su silencio la protegió. Es una coherencia de vida asombrosa. De hecho, cuando la historia de su secreto llegó a oídos del Papa Pío IX, su reacción fue de puro asombro. Exclamó que la capacidad de Catalina para guardar silencio durante 40 años era en sí mismo el mayor de los milagros. La verdad es que esta historia nos deja con una paradoja increíble. Tenemos a una campesina analfabeta, considerada simple por sus contemporáneos, que se convierte en la mensajera de una de las devociones católicas más universales, y su vida, de una humildad y un silencio casi radicales, contrasta de forma brutal con el telón de fondo de la historia con mayúsculas, revoluciones, epidemias y la gran batalla estratégica de la Iglesia por mantener su relevancia en el mundo moderno. Es un cruce de caminos fascinante entre la historia personal, casi invisible, y los grandes movimientos históricos. Y aquí, para terminar, te da una reflexión que una de las fuentes apunta. Señala que a día de hoy la capilla de la Rue du Bac, donde todo ocurrió, sigue siendo un lugar de devoción muy popular pero discreto. No tiene el bullicio comercial ni la escala monumental de otros grandes santuarios. Mantiene una atmósfera de recogimiento. Y esto nos invita a pensar sobre la naturaleza de la fe y del impacto, ¿no? ¿Reside su fuerza en las grandes manifestaciones, en los números millonarios y en los dogmas proclamados? ¿O quizás se encuentra en el testimonio silencioso y oculto de alguien como Catalina Labouré, que simplemente cumplió con lo que creía que era su deber, convencida de que el mensaje era infinitamente más importante que la mensajera? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.